Quito. Septiembre 20 de 1961. Fracasó la operación en la legislación checa. Los técnicos fueron culpables y por poco nos fueron capturados. Todo estaba bien, hasta que alrededor de las 5 de la mañana, cuando yo luchaba por mantenerme despierto, divisé a los técnicos arrancando de la casa con sus maletines y equipo. Ellos huyeron en el auto, junto con el ingeniero. Nos fuimos a la embajada a encontrarnos, luego de avisarle a Noland por walkie-talkie. Lo que sucedió es increíble. Estuvieron toda la noche trabajando en las instalaciones y, cuando estaban a punto de colocar los transmisores, fueron sorprendidos por 4 indios que estaban durmiendo en otra pieza de la casa. Los indios conocen al ingeniero y estaban advertidos por el dueño de la casa que no dejaran entrar a nadie, pero él les dijo que los técnicos eran unos electricistas que había traído. A las 5 de la mañana, mientras que el ingeniero distraía a los indios, los técnicos rompieron las instalaciones de la muralla y empacaron el material. Como los checos visitan la casa todos los días, es posible que se den cuenta de los inmensos hoyos que dejaron en la muralla. Noland le dio al ingeniero algo de dinero para comprar el silencio de los indios, pero de todas maneras tendrá problemas cuando deba darle explicaciones de los checos acerca de los huecos en la muralla. Tendrá que hacerse el tonto, sencillamente, y esperar que no hablen los indios. Es muy tarde para intentar nuevamente esta operación, porque los checos se instalan pronto en la casa. La jefatura seguramente pedirá que se intervenga el teléfono, pero tenemos algunos problemas técnicos para realizarlo. Todavía no funciona bien la intervención telefónica de la embajada cubana. La jefatura quiso que utilizáramos un tipo nuevo de equipo que hace funcionar las grabadoras con el sonido en vez de los cambios de voltaje. El problema está en que los cables cogen una estación de radio cercana y todo lo que se obtiene es música y baile. Es posible que los checos coloquen perros guardianes en la legación. Varios años atrás, la estación trató de adormecer los perros que tenían durante 5 noches, utilizando polvo especial, dentro de hamburguesas, pero no lograron dormir a los perros para entrar a la casa. Probé en mi perro el tranquilizante la semana pasada y parece será la única víctima de la operación en contra de la legación checa. Pobre Lanita. Pocos minutos después de darle la dosis prescrita, comenzó a desmayarse. Horas más tarde cayó en estado de coma y, al día siguiente, vino el veterinario, se lo llevó diciendo que su sistema nervioso central estaba paralizado. Aún está en la perrera y si se muere, le enviaré a la División de Servicios Técnicos una inmensa cuenta. Quito. Septiembre 24 de 1961. La convención de CTE comenzó ayer en Ambato y fue, prácticamente igual al Congreso. Estaba invitado Arosemena y, cuando comenzaron las ceremonias, un grupo de velasquistas que se había infiltrado en el teatro, comenzaron a gritar a favor de Velasco y en contra de Arosemena y el comunismo. La masa de la CTE comenzó a gritar a favor de Cuba y Arosemena y luego hubo un enfrentamiento a puñetes. Se disparó tiros al aire y se colocó bombas pestilentes. Cuando llegó la policía separó el enfrentamiento con gases lacrimógenos. Siguió después en la calle y luego comenzó la inauguración de la ceremonia en medio del pasado hedor de las bombas lacrimógenas y pestilentes. Velasco no aprende a transigir y solo este hecho le es contraproducente. Quito. Septiembre 25 de 1961. Ahora sé lo que pasó con los agentes en Cuba. El Comercio publicó esta mañana un artículo en su primera página sobre la detención de Luis Toroella y el otro agente de AMLO. Además, la historia de un plan que tenían para asesinar a Castro. El artículo es un despacho cablegráfico y está en primera página, sin duda, gracias al canal de escritura secreta existente entre Quito y La Habana. Parece que los agentes contaron todo lo que sabían, pero el artículo no incluye el número de la casilla en Quito que está arrendada bajo el nombre verdadero del coronel Paredes. Mandé un cable urgente a la estación de Miami pidiendo que informara si el número de la casilla estaba revelado porque, sin duda hace ya varios meses, y seguramente cayeron en el momento de la invasión de Bahía de Cochinos. La estación de Miami debía habernos informado para liquidar la casilla y destruir la ficha del arrendatario. No sabía que ellos tenían un plan para asesinar a Castro, aunque la prensa revela un plan detallado acerca de la utilización de bazucas en una emboscada cerca del complejo deportivo de La Habana. Seguramente se utilizó el canal de radio en esta misión.
No se sabe cómo fueron detenidos y espero que no haya sido por mi mala técnica de escritura secreta. Tampoco se dice cuándo serán fusilados y tal vez ya hayan pasado por el paredón. Quito. Octubre 3 de 1961. Para mañana está fijado el paro del ACTE en contra de los decretos económicos de julio. Participaron 500 sindicatos apoyados por la FUE y el Partido Socialista de Manuel Naranjo. Velasco dijo que la huelga era una proclama revolucionaria de oposición al gobierno, agregando que, si los nuevos impuestos eran rechazados, no habrá dinero para los profesores, policía y militares. El gobierno ha estado promoviendo una campaña propagandística de oposición a la huelga durante los últimos días. Gran número de organizaciones políticas velasquistas han publicado declaraciones en su contra, pero los únicos sindicatos que realmente boicotean la huelga son la CEDOC y nuestro movimiento sindical libre, incluyendo la CROLE, que están en contra de los nuevos impuestos, pero rechazan el fortalecimiento del ACTI. Vaquero de la Calle, nuestro ministro de Trabajo, calificó a la huelga como una acción política subversiva que nada tiene que ver con asuntos laborales, en una cadena radial esta noche, para contradecir al ACTE con respecto a su insistencia de que la huelga es puramente por motivos económicos y no por política. Ambos están equivocados ya que la huelga es política y económica, y nosotros estamos en contra de ella porque está dirigida por la extrema izquierda. Nadie duda que habrá violencia cuando los huelguistas coloquen sus barricadas para impedir el tránsito de vehículos. Hemos establecido comunicación especial con nuestros agentes de policía para recibir a tiempo noticias sobre lo que pasa alrededor del país. Quito. Octubre 4 de 1961. Velasco realmente es incomprensible. Esta mañana, la mayoría de las actividades comerciales de Quito y Guayaquil eran normales y era evidente que la huelga tenía éxito solo en parte. Sin embargo, a mediodía la caballería policial y los tanques del ejército hicieron una demostración de fuerza en grande, de modo que todas las actividades pararon en la tarde haciendo de la huelga un paro total. Si el gobierno no hubiese creado ese clima de terror, la huelga seguramente hubiese sido un fracaso. Hubo bastante violencia, especialmente en la provincia de Tulcán, cerca de la frontera colombiana, donde hay varios muertos y heridos. Quito. Octubre 6 de 1961. Continúa la huelga en Tulcán. Ayer, fue allá una comisión del Congreso, que incluía a Manuel Naranjo junto con el ministro de Gobierno y otros altos mandos de la Policía y Seguridad. Esta visita dio lugar a una protesta política en contra de Velasco y el gobierno. La masa estaba tan enardecida que el ministro, protegido por los militares, tuvo que buscar refugio en un edificio del gobierno. Hoy, un comité de huelga popular en la provincia de Esmeraldas, decidió seguir el ejemplo de Tulcán, extendiendo la huelga indefinidamente. Velasco mantiene la línea dura. Un día antes de la huelga fueron detenidos 4 dirigentes importantes del ACTE y se publicó una lista de 19 detenidos más. Quito. Octubre 11 de 1961. Velasco acabó con la huelga en Tulcán y Esmeraldas, prometiendo que se realizarán trabajos públicos. Mañana va a escuchar los reclamos a Tulcán. Defendió nuevamente la unificación y los nuevos impuestos hace pocos días en Guayaquil, se hizo que el alcalde acusara a Arosemena de subvertir el orden público aprovechándose de su calidad de presidente del Congreso. El Congreso está en este momento en su 30º día de periodo extraordinario y existen pocas señales de que salga algo significativo. Seguramente más desorden y enfrentamiento con Velasco. Nadie cree que la calma de los últimos días va a continuar. Hoy terminó el torneo de golf y me fue pésimo, pero Noland y su esposa jugaron muy bien. Esta noche no podré asistir a la celebración del club porque Janet está por tener el hijo en cualquier momento. Su médico es el campeón de golf de Quito y dirigirá la fiesta esta noche. Nos dijo que el niño nacería el día de Colón y espero que esté equivocado porque mañana no estará en condiciones de atender el parto. Quito. Octubre 12 de 1961. Tenía razón. Tuve que sacar al médico del club de golf a las 5 de la mañana. Afortunadamente todo salió bien y fue hombre. Quito. Octubre 16 de 1961. La Oficina de Seguridad Política del Ministerio de Gobierno inventó un complot de pretexto para detener a dirigentes de la oposición. Es tan absurdo, que probablemente Velasco quede peor.
Durante los últimos 3 días, los agentes de seguridad política detuvieron a varios dirigentes, incluyendo un diputado de la izquierda que trató de cuestionar al ministro de Defensa en agosto y a 190 algunos de los dirigentes de derecha del Frente de Defensa Nacional. Afortunadamente, entre los 16 detenidos no hay ningún agente. Están buscando también a los comunistas y conservadores. El complot lo anunció hoy el director general de Seguridad, que dirige el Departamento de Seguridad Política del Ministerio de Gobierno. Nos hemos mantenido alejados de esta oficina, adrede. Los dirigentes del complot, que debía realizarse mañana por la noche, son de la extrema izquierda. Se exhibió una cantidad considerable de armas, diciéndose que provenían de la cortina de hierro, y que estaban en los hogares de los comunistas cuando fueron allanados. Ninguna persona con cabeza cree esta historia, pero Velasco obviamente espera que solo atraiga el apoyo que necesita de los pobres y analfabetos en caso que decida cerrar el Congreso por la fuerza. Los liberales, conservadores, socialcristianos, socialistas democráticos y la ARNE, organizaron hoy, en respuesta al complot, una oficina coordinadora para luchar contra el abuso de los poderes de Velasco. Hoy regresó de Washington el ministro de Finanzas, Jorge Acosta. Al hablar con los periodistas, trató de dar la impresión de que el viaje había sido un éxito, contándoles que varios préstamos están pendientes y listos para ser firmados, aunque no pudo conseguir nada inmediatamente. Velasco aseguró que está desilusionado. La renuncia de José Vaquero de la Calle, nuestro ministro de Trabajo, prácticamente pasó inadvertida, en medio del ambiente crítico. Velasco quiso sacarlo y dejó que despidiera al jefe de bomberos de Guayaquil por uso indebido de fondos, desautorizando luego la medida y dejándolo sin otra alternativa que la de renunciar. Como agente fue un ministro sin ninguna efectividad, así es que Saudade no siente mucho su renuncia. Tratará de sacarlo ahora lentamente de la planilla de sueldos. Quito. Octubre 17 de 1961. Anoche hubo un enfrentamiento a tiros en el Congreso y el país entero está conmovido. Circulan rumores de que pueda haber una movida militar para sacar a Velasco. Anoche en una sesión coyuntural del Congreso, los partidos leales a Velasco llenaron las galerías y lanzaron cáscaras de naranjas y plátanos, gritando las peores groserías. Los legisladores y velasquistas se plegaron a los de las galerías, ordenó que las galerías se desocuparan, la policía se negó a actuar. Comenzaron entonces a lanzarse piedras y los dirigentes de la oposición buscaron refugio en sus escritorios mientras otros protegían a Arosemena. A la 1 de la mañana de hoy día, después de 4 horas prácticamente de enfrentamiento, comenzaron a dispararse tiros desde las galerías. Algunos tiros se dirigían justamente al escritorio de Arosemena, el que, finalmente, sacó su revólver y disparándolo al aire abandonó la cámara, alegando que más de 40 policías estaban en las galerías vestidos de civil con sus revólveres de servicio. Velasco desmintió hoy día que él estuviera buscando la instauración de una dictadura, mientras los legisladores velasquistas justificaban el disturbio de anoche como necesario para la preservación de la democracia ecuatoriana. Arosemena dijo hoy día, que acusaría a Velasco ante la Corte Suprema por intentar asesinarlo. La policía hoy en Guayaquil impidió una manifestación de la FEUE contra el gobierno, disparando sus armas al aire y lanzando gases lacrimógenos. No se puede continuar así para siempre. Quito. Octubre 26 de 1961. Ayer, el ministro de Gobierno, en vez de enfrentar un interrogatorio político del Congreso, acerca de la represión durante la huelga general hace 3 semanas atrás, renunció. Velasco nombró a Jorge Acosta como ministro interino de Gobierno. Esta medida es favorable para la estación, aunque Noland cree que la situación es demasiado conflictiva como para que Acosta haga un trabajo productivo. También hoy, hizo su maniobra para conquistar el apoyo del Partido Conservador, ofreciéndoles el Ministerio de Trabajo. Noland le insistió a Dávila que pusiera como condición de apoyo el rompimiento de relaciones con Cuba, así es que el ofrecimiento fue rechazado, y Velasco sigue debilitándose. Acosta le contó a Noland que Velasco no piensa romper con Cuba, pero que él hará todo lo posible para convencerlo de que es la única esperanza de mantenerse en el gobierno y ganarse el apoyo de los conservadores. No sé nada acerca de que si la CIA o el Departamento de Estado quieren que Velasco caiga o sobreviva. Solo sé que tenemos que forzar un rompimiento con Cuba.
Lo más probable es que Velasco caiga y que un hombre flexible, como Arosemena, asuma el poder apoyado fuertemente por Lacté, la FEUE y otros grupos indeseables. Esto significa que la influencia de Acosta puede ejercer en Velasco sea absolutamente decisiva. Quito. Octubre 27 de 1961. No pudimos entrar en la legislación checa antes de que se cambiaran, así es que esta operación está pedida definitivamente. 2 noches atrás, alguien atentó contra la legación disparando a las inmensas ventanas de adelante mientras explotaba al mismo tiempo una bomba en el jardín. Las ventanas son muy caras y deben ser importadas de los Estados Unidos, así es que esto tendrá a los checos desfinanciados por algún tiempo. Ninguno de nuestros agentes tenía instrucciones de hacer este atentado terrorista y Noland piensa que lo hizo el capitán Vargas, jefe de inteligencia de la policía, el cual está a cargo de investigar el atentado. Acabo de hacerme cargo de una nueva operación. Se trata del proyecto ECACTOR, político de acción desarrollado en Tulcán. Noland se reúne irregularmente con un líder de la organización de jóvenes conservadores, Enrique Molina, pero la conducción y financiamiento son difíciles porque la gente solo puede venir a Quito a veces y Noland no tiene tiempo para ir a Tulcán, que toma 2 días. El camino entre Quito y Tulcán es tan espectacular que está más allá de lo expresable. Existen fértiles valles verdes, volcanes nevados, lagos suaves y vistas panorámicas de alturas casi como la de los aviones. La carretera panamericana de Guijaros serpentea las montañas todo el camino, pasando a través de coloridos pueblecitos indios donde cada pocos metros cambian los sombreros, ponchos y peinados distinguiéndose cada comunidad de la otra. Llevé dinero a Molina y le dije que lo ocupará en el frente anticomunista de la provincia del Carchi, aunque seguramente lo utilizará principalmente en la propaganda contra Velasco. Establecí un canal de comunicación para que envíe información sobre las inquietudes políticas. Trataremos de alternarnos las reuniones, haciendo que yo vaya un mes y él venga otro. Quito. Noviembre 1 de 1961. Reprimió ayer salvajemente la policía una manifestación de la FEUE de oposición al gobierno, en Cuenca. Los estudiantes estaban respaldados por un gran número de personas y se llamó al ejército cuando atacaron los edificios del gobierno. 7 personas resultaron heridas en la balacera. Velasco anunció que en vista de la violencia, él hará una visita oficial a Cuenca, en su celebración de la independencia provincial, que tendrá lugar pasado mañana. Se cree que habrá más violencia, ya que los habitantes de Cuenca están muy sentidos con el fracaso del gobierno en aliviar los efectos de la baja de precios de los productos del sector, especialmente los de sombreros de Panamá. Por algún tiempo, se han dado migraciones hambreadas de la provincia, lo cual es un acontecimiento raro en el Ecuador, y los representantes del gobierno en Quito son cada vez más impopulares en la región, fuertemente católica y conservadora. Los informes de nuestros agentes de policía indican que continúan los enfrentamientos en Cuenca. Quito. Noviembre 3 de 1961. Se impuso la autoridad militar ayer en la provincia de Azuay, de la cual Cuenca es su capital, ya que por lo menos 10 personas resultaron heridas durante un levantamiento popular. Velasco echó al gobernador de la provincia y a otros funcionarios de gobierno y envió a Jorge Acosta, ministro interino de gobierno, para que hiciera una investigación exhaustiva. Este viaje causó mayor protesta y se registraron más detenciones. Las autoridades municipales de Cuenca cancelaron la celebración de la independencia, programada para hoy, y le pidieron a Velasco que no fuera. Sin embargo, Velasco se encuentra hoy en Cuenca. Varios informes de la policía y la radio dicen que siguen los enfrentamientos y que hay tiroteo. Quito. Noviembre 4 de 1961. Ayer se registraron 2 muertos y 8 heridos en Cuenca. Velasco encabezó una marcha a pie, a su llegada desde el aeropuerto hasta la ciudad, lo que fue una grave provocación. Las casas de la ciudad estaban decoradas con ofrendas florales y banderolas negras en señal de luto, y durante la marcha Velasco y su comitiva fueron insultados y atacados con piedras y palos. Mientras impedía el enfrentamiento, se lanzaron disparos y Velasco insistió en encabezar la parada militar de todas maneras. Sin embargo, más tarde tuvo que dar un discurso en un local cerrado, en donde acusó a los dirigentes de la oposición de ser responsables de la violencia.
Velasco visitará después de Cuenca a otros pueblos pequeños y luego irá a Guayaquil. Hoy, duró 8 horas la discusión acerca de los acontecimientos de Cuenca. La CTE, la FEUR y los socialistas revolucionarios condenaron a Velasco junto con el Partido Conservador y el Movimiento Social Cristiano. Sin duda es una alianza extraña para nuestros agentes de acción política, pero el descontento hacia Velasco domina el panorama. Jorge Acosta, ministro de Gobierno interino, consiguió de Velasco la aprobación para expulsar a otro cubano. Se trata del encargado de negocios, ya que el embajador en este momento se encuentra en La Habana. El ministro de Relaciones Exteriores se reunió hoy con el encargado cubano y luego anunció que se iba del país, entregando razones bastante ambiguas. Sugirió que existía una relación estrecha entre el gobierno cubano y figuras políticas ecuatorianas, insistiendo que la partida del encargado no significaba un cambio político hacia Cuba. Por otra parte, el encargado dijo que se iba voluntariamente. El ministro de Relaciones Exteriores no estaba de acuerdo con esta medida y creemos que esta actitud desesperada de Velasco no conseguirá el apoyo del Partido Conservador u otros derechistas. Acosta le contó a Noland que Velasco se niega todavía a romper totalmente con Cuba, pero que él se va a preocupar de expulsar al representante de Prensa Latina. Velasco obtuvo buenas noticias sobre ayuda económica. Se firmaron 2 grandes préstamos recién en Washington. Un préstamo de $4,7 millones para el desarrollo de aceite de palma africana y ganadería de oveja. Y el otro, de $5 millones para vivienda de clase media. Esto significa para el gobierno una buena publicidad, aunque los resultados se sabrán más adelante. Quito, noviembre 5 de 1961. Jorge Acosta anunció hoy día que el encargado cubano era expulsado como persona no grata. Esta noticia fue transmitida todo el día por la cadena radial del gobierno. La embajada cubana sin embargo, insiste, para salvar las apariencias, que al encargado no se le comunicó su expulsión, pero el ministro de Relaciones Exteriores confirmó la expulsión, diciendo que no era una salida voluntaria. Quito, noviembre 6 de 1961. Si se va el encargado, Velasco tendrá bastantes problemas. Comenzó hoy la violencia en Quito y Guayaquil y se registraron 11 muertos y por lo menos 14 heridos. Todos son estudiantes y trabajadores. La estación de Quito y la base de Guayaquil están en comunicación permanente con la jefatura informando acerca de los acontecimientos. Arosemena en una sesión de Congreso a mediodía, acusó a Velasco de violar la Constitución. Una delegación de la FEUE visitó el Congreso para expresar su apoyo y a las 3 de la tarde fue clausurado por tropas del ejército cortándose las comunicaciones telefónicas. Renunció el gabinete completo esta mañana, y Velasco pasó la mayor parte de la tarde visitando las unidades militares después de su llegada de Guayaquil. Además, en una cadena radial, acusó a Arosemena de dictador agregando que lo despedirá de vicepresidente del gobierno. Pasé la noche en la embajada, escuchando las radios militares y policiales, y recibiendo informes de agentes que recorrían las calles. La última noticia dice que se permitió que Arosemena y otros legisladores abandonaran el Parlamento del Congreso poco después de medianoche, pero mientras se dirigían a la casa de Arosemena, fueron detenidos por el director general de seguridad de Velasco. Muchos agentes piensan que todo esto es un plan deliberado de Arosemena para forzar a Velasco a una acción inconstitucional, que haría que los militares tomaran medidas en su contra. A pesar de la renuncia del gabinete, Acosta continúa actuando como ministro de gobierno. Esta mañana expulsó al corresponsal de Prensa Latina, que también fue expulsado el año pasado por Ponce y regresó al país mientras Araujo era ministro de gobierno. La estación está enviando a la jefatura información sobre la situación prácticamente a cada hora. Quito, noviembre 7 de 1961. Cayó Velasco, pero no está decidida la sucesión. Alrededor de las 5 de la mañana, se reveló el batallón de ingenieros en Quito, sobre la base que Velasco había violado la Constitución al detener a Arosemena. Este batallón fue atacado por unidades leales del ejército, y a las 8 de la mañana hubo un cese de fuego para remover a los muertos y heridos. Más tarde el alto mando militar decidió que Velasco y Arosemena habían violado la Constitución y luego nombraron al presidente de la Corte Suprema para que se hiciese cargo de las oficinas del Palacio Presidencial.
Después de dejar el palacio esta tarde, Velasco visitó varias unidades leales y según los informes de inteligencia militar, está en casa de amigos ahora, consultando el asilo en una embajada latinoamericana. Acosta se asiló hoy en la mañana en la embajada de Venezuela. Arosemena está luchando para conseguir la presidencia. Esta noche él y los legisladores fueron puestos en libertad e inmediatamente se dirigieron al Palacio Legislativo. Arosemena convocó una sesión coyuntural y se le nombró presidente. Esta noche se vence el límite de extensión de sesión del Congreso, pero Arosemena junto con el resto, se quedaron en el palacio. Esta noche me toca dormir de nuevo en la embajada para estar atento en caso de que el alto mando militar decida apoyar a Arosemena o a Velasco. Deseamos que ellos se queden con el presidente de la Corte Suprema, un derechista que estaría dispuesto a romper con Cuba y a suprimir a la extrema izquierda en general. Quito. Noviembre 8 de 1961. Arosemena es presidente. El Palacio Legislativo fue rodeado esta mañana por paracaidistas y tanques del ejército y poco después de mediodía, aviones de caza de la Fuerza Aérea volaron sobre el palacio disparando al aire para intimidar a las unidades del ejército. El presidente de la Corte Suprema renunció cuando tuve claro que la Fuerza Aérea respaldaba a Arosemena, y las unidades del ejército se retiraron del palacio. Mientras se esperaba el resultado, salieron a la calle Urge y la FEUE a respaldar a Arosemena, y más tarde se dieron expresiones de apoyo en todo el país, especialmente de las organizaciones del ACTE, FEUE y Urge. Cuando el Palacio Legislativo estaba rodeado en L. Mañana, Arosemena formó un gabinete centrista consistente en 2 liberales, 2 socialistas democrático, un social cristiano, un conservador y 3 independientes. Uno de los socialistas es Manuel Naranjo, que fue nombrado ministro de Finanzas. Esta tarde Arosemena se reunió con sus partidarios y describió a Araujo como gran luchador. Pero cuando Araujo se paró en una silla y trató de dar un discurso solo pudo decir noble pueblo de Quito, porque la masa lo sacó a gritos haciéndole hacer el ridículo. Mañana se convocará una sesión especial del Congreso para elegir un nuevo vicepresidente y otros cargos. Reinaldo Barea Donoso presidió hoy día una primera sesión. Velasco no se da por vencido. En la embajada mexicana hizo una declaración diciendo que no había renunciado y recordó a todo el mundo los 400,000 votos que obtuvo el año pasado. La verdad es que ha sido elegido 4 veces presidente y 3 veces ha sido depuesto, así es que en definitiva es un ganador de elecciones, pero un perdedor en la administración. Si hubiese roto con Cuba habría ganado el apoyo de los conservadores y otros grupos de derecho y así hubiera capeado el temporal desatado con la campaña de los izquierdistas sobre los asuntos económicos. Quito. Noviembre 9 de 1961. Antes de la ceremonia inaugural del Congreso esta mañana, la FEUE organizó una operación limpieza para limpiar en forma simbólica el Palacio Presidencial antes que asumiera Arosemena. Después de la operación limpieza, Arosemena y su gabinete encabezaron una marcha de miles de personas del Palacio Legislativo hasta la Plaza de la Independencia. En su discurso, Arosemena dijo que Velasco comenzó con 400.000 votos a favor y terminó con 400.000 en contra. Prometió que su gobierno será de todos los ecuatorianos y no solo de los privilegiados, diciendo además que no habría discursos floridos sino paz y armonía. Para nosotros la observación más importante tiene que ver con la promesa de continuar relaciones diplomáticas con Cuba. El presidente del ACTE en el discurso inaugural atacó al imperialismo yanqui y alabó a la revolución cubana. Además, llamó a la formación de un Frente Popular Revolucionario. La formación de este frente fue comunicado por nuestro agente infiltrado en el PSE e incluye al ACTE, socialistas revolucionarios, PSE, URGE, FE y ya un nuevo frente estudiantil llamado Movimiento Revolucionario de Estudiantes Universitarios. El presidente de la FEUE en su discurso, hizo un recuento de la participación estudiantil en el derrocamiento de Velasco. A pesar de que él es un hombre moderado, que fue elegido con el apoyo de la base estudiantil de Guayaquil, no pudo mantener una dirección de la FEUE sin apoyar a Arosemena, pues la oposición a Velasco era demasiado fuerte como también problemas económicos. Las relaciones diplomáticas son normales con el gobierno del Ecuador, como si Velasco hubiera muerto o renunciado. Esto significa que no existe problema con respecto al reconocimiento del nuevo gobierno.
Todo es legal y constitucional. Quito. Noviembre 11 de 1961. El ambiente político general es de alivio, optimismo y satisfacción, existiendo un ánimo prácticamente de euforía. Después de 14 meses de atropellos de Velasco, los partidos tradicionales están felices de ver a Arosemena en el poder, por lo menos en este momento. Dávila fue elegido presidente de la Cámara de Diputados para la sesión extraordinaria del Congreso. Reinaldo Varea fue elegido vicepresidente del Senado y en su discurso de aceptación ofreció morir antes de violar las normas legales de este nuevo e inmerecido honor. Luego cayó en receso el Congreso por 2 días y el lunes se convocará nuevamente para elegir su nuevo presidente. Habrá bastante tensión durante el fin de semana pues todo el mundo está pendiente de saber quién es el segundo hombre de Arosemena. Es muy importante esta elección pues nadie sabe cuánto tiempo durará Arosemena sin sus ataques de alcoholismo. Noland cree que Varea, uno de los principales candidatos, tiene bastante posibilidad de ganar. El principal contendor es el rector de la Universidad Central, un hombre independiente de inclinación liberal que es respaldado por la FEUE y la extrema izquierda. Velasco fue colocado esta tarde en un vuelo con destino a Panamá, desapareció el vandalismo y saqueo de negocios y la mayoría del país está en paz nuevamente. Desde la huelga general del 4 de octubre hasta ahora por lo menos 32 personas murieron en 5 ciudades y muchas más fueron heridas. En Quito se registraron 45. La caída de Velasco no fue precisamente un golpe sin sangre. Quito. Noviembre 13 de 1961. Noland consiguió un golpe particular. Varea llamó a una reunión de fin de semana en el Hotel Quito. Quería saber si Noland podía conseguirle apoyo para la elección de vicepresidente. Está preocupado fundamentalmente del apoyo de los conservadores y Noland le dijo que creía poder obtenerlo, aunque se cuidó mucho de no revelar su relación con Dávila y otros agentes derechistas. En una reunión con Noland, más tarde, Dávila le pidió consejos acerca del apoyo que debían prestar los conservadores al cargo de vicepresidente. Noland propuso discretamente a Varea explicándole que, si el rector de la Universidad Central era elegido, el vicerrector, un socialista revolucionario, se apoderaría de la universidad. Dávila entonces prometió entregar el voto conservador a Varea. Más tarde Dávila y Varea se reunieron para tomar acuerdos y Noland está convencido de que ninguno de los dos sabe que se reunieron con él, por separado. Una noticia colocada esta mañana en El Comercio por Gustavo Salgado dejaba bastante mal al rector de la Universidad Central. Se trata de una declaración de apoyo del Partido Comunista a Yurge y aunque ellos le desmentirán, será demasiado tarde, puesto que el Congreso se convoca nuevamente a mediodía para elegir vicepresidente. Al convocarse nuevamente el Congreso, las galerías estaban repletas de militares del ACT y la FEUE que gritaban a favor del rector. Dávila presidía la sesión. En la primera votación Varea obtuvo 64 votos. Aunque obtuvo más que de los 4 candidatos, le faltaron 12 votos para obtener los 2/3 requeridos. Cuando se anunciaron los resultados de esta votación, los distintos bandos empezaron a enfrentarse. Sin embargo, se eligió a Varea en la votación siguiente. Los miembros de la FEUE y la ACT con la noticia se salieron de los marcos, lanzándole a Varea piedras, escupitajos y fajos de papel. Como siempre, no había policías. Luego que Dávila lo proclamara vicepresidente, en su discurso inaugural apareció como demasiado humilde. Ustedes verán que me falta la capacidad para ser vicepresidente de la República. Estoy lleno de defectos y justamente en contra de esto lucho mi vida, la que he satisfecho con modestia y sacrificio. Ustedes y yo con la ayuda de Dios podemos solucionar poco a poco los grandes problemas que afectan al pueblo ecuatoriano. Noland dijo que le iba a aumentar el sueldo a Varea de $700 a $1,000 mensuales y que si llegara a ser presidente le pagaría más aún. Llegó ayer el senador Unumbrey y estamos obteniendo información sobre posibles demostraciones en su contra. Además de visitar a Arosemena, dirigirá una sesión del Congreso. Ayer sus opiniones fueron muy acertadas cuando se reunió con los periodistas. Los Estados Unidos están dispuestos a financiar el desarrollo de los países pobres, pero sus gobiernos tienen que realizar reformas agrarias, administrativas y de impuestos. De otro modo, los Estados Unidos estarían financiando finalmente la bolchevización. Quito.
Noviembre 17 de 1961. El gobierno de Arosemena aún no tiene 2 semanas, pero existen claras señales de que tendrá una participación efectiva de la izquierda en su régimen. Son aceptables los nombramientos del ministro y subsecretario como Manuel Naranjo, nuevo ministro de Finanzas. Pero los puestos de nivel medio frecuentemente caen en manos de marxistas y otros izquierdistas que son hostiles a los Estados Unidos, aunque no estén formalmente afiliados al PSE o a los socialistas revolucionarios. Estos cargos fundamentalmente en la educación y en el sistema de bienestar y seguridad social, pero el nuevo gobierno de la provincia de Guayas y Guayaquil también están en manos de izquierdistas. Tanto en la estación de Quito como en la base de Guayaquil se prepararon informes acerca de los nuevos integrantes del gobierno de Arosemena que son enviados al embajador, cónsul y al Departamento de Estado de Washington. Los informes se basan en los archivos de inteligencia que poseemos y, además, en las impresiones que tiene nuestro agente del PSE acerca de la reacción allí de los nombramientos. Se indica en los informes que la influencia de la extrema izquierda será mucho más fuerte en el gobierno de Arosemena. La reacción del Departamento de Estado y de la Jefatura con respecto a los informes es moderadamente alarmista y la Jefatura envió instrucciones especiales para que continuemos controlando muy de cerca los nombramientos hechos por Arosemena. El problema es que esto es solo el comienzo y nos preocupa que el Ecuador continúe ligándose a la izquierda de manera parecida a como lo está haciendo Brasil. Acerca del problema cubano, el ministro de Relaciones Exteriores anunció hoy que el encargado cubano expulsado por Velasco puede permanecer en Ecuador. En medio de la confusión de los últimos días de Velasco, el encargado había permanecido en Quito. Para impedir esta política vamos a hacer un giro en las operaciones de propaganda y acción política a través de los agentes ECACTOR tales como Dávila, Pérez, el Frente de Defensa Nacional y los agentes de propaganda como Gustavo Salgado. El vicepresidente Reinaldo Barea será también bastante importante para esta operación ya que es bien conocido como anticomunista. Él es el teniente coronel retirado del ejército y estudió en Fort Riley y Fort Leavenworth en los Estados Unidos. También fue agregado militar de Ecuador en Washington y consejero del representante ecuatoriano en la Junta de Defensa Interamericana. Luego fue subsecretario de Defensa y posteriormente ministro de la misma cartera. La base de Guayaquil comenzó a atacar indirectamente haciendo que la organización sindical CROC le publicara la declaración de media página en los diarios ayer, sobre el peligro del comunismo y la subordinación del ACT a la UFTU en Praga. Llamó a reprimir el comunismo rechazando la apertura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Además, presentó como alternativa democrática frente al ACT, el establecimiento de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Arosemena comenzó una remoción en las fuerzas internas de seguridad. Existe una investigación para verificar la lista de agentes que figuran en el Directorio Nacional de Seguridad. Esta oficina es responsable de la detención de Arosemena el 6 de noviembre. Se piensa que muchos de estos agentes no existen y que de sus salarios se apropiaron altos funcionarios del DNS. También habrá cambio dentro de la policía. El capitán José Vargas, jefe de la Policía de Inteligencia, sin duda será despedido ya que se le conoce dentro de la policía como líder de la organización secreta velasquista. Sin embargo, esperamos que el teniente Luis Sandoval, jefe técnico dirigido por Vargas, no sea removido. Quito, noviembre 20 de 1961. El problema de infiltración del PSE de la estación está desarrollándose mejor que nunca. Los miembros del PSE de Pichincha eligieron recién su nuevo comité provincial y además de ser antes reelegido, fueron elegidos Cárdenas y Luis Vargas. Esto significa que tenemos 3 agentes en el comité de 8 miembros, que es comparable a un comité central nacional a raíz de la creciente división sufrida entre el liderazgo de la costa que tiene Pedro Saad, secretario general, y el liderazgo de la sierra que tiene Rafael Echeverría, presidente del comité provincial de Pichincha. Tomé a cargo otra operación de Noland. Se trata del coronel Oswaldo Lugo, infiltrado más importante de la Policía Nacional. Noland me lo presentó un par de noches atrás en donde se supo que fue nombrado jefe de la Policía Nacional de la Región Sur, con oficina central en Cuenca.
Partirá en un par de semanas más y antes de hacerlo me presentará a su hijastro Edgar Camacho. Él es estudiante universitario y será enlace de Lugo para entregar los informes de los subagentes que él tiene infiltrados en la CTI. Luego cree que vendrá a Quito una vez al mes, pero enviará todo el material urgente a través de Camacho. Lugo es un hombre muy inteligente, amistoso y astuto. Ayer, con la muerte de Emilio Estrada y Casa, la base de Guayaquil sufrió una baja importante. Él era agente de informaciones políticas y laborales y director de uno de los bancos más grandes del Ecuador. Además, era presidente de una compañía de fertilizantes y fue alcalde de Guayaquil. Se reconocía como coleccionista de artefactos prehispánicos. Con Estrada la base organizó la campaña para sacar a Saad del Senado, formándose entonces la Organización de Trabajadores Crocle. Quito. Diciembre 19 de 1961. Antes de la calma de Navidad, existen una serie de actividades que nos significan mucho para nosotros. Hace 3 días Arosemena fue el orador principal del Congreso de la Federación Ecuatoriana Indígena que controla la CTE. En su discurso compartió la plataforma de lucha del presidente de la CTE, un socialista revolucionario, de Carlos Rodríguez, encargado del PCE La FEI, y de Miguel Lechón, un miembro del PCE indígena que fue elegido presidente de la Federación. Además, prometió a los miles de indios traídos en camión a la ceremonia, una rápida acción para abolir el huasipungo. Después del Congreso de los Indígenas, se realizó ayer el Congreso de Campesinos de la Costa, organización del CTE para los trabajadores rurales. Arosemena fue el principal orador de este congreso que, coronel indígena, tuvo para la extrema izquierda bastante éxito. La operación estudiantil de la base de Guayaquil sufrió de una derrota con Alberto Alarcón. Acaba de terminar el Congreso Nacional de la FEUE en Guayaquil y la extrema izquierda ganó. La Universidad de Guayaquil tiene para el próximo año el puesto nacional, que será entonces por miembros de la FEUE militantes de la URG. Las delegaciones de la Universidad de Cuenca y Portoviejo, que están controladas por Alarcón, abandonaron el Congreso cuando se pasó una resolución de apoyo a la Revolución Cubana y condenaba a la Alianza para el Progreso. También se protestó en contra de Dávila y la Organización Universitaria de Jóvenes Católicos, atacándose además al editor de Voz Universitaria, Wilson Almeida. También tuvimos un retroceso en la operación estudiantil, al ser elegido presidente del puesto de Quito de la FEUE, un socialista revolucionario. Los nuevos representantes, después de la elección publicaron una declaración de apoyo a Arosemena, alegando sobre la necesidad de la reforma agraria y la no intervención con respecto a Cuba. Los puestos de la FEUE de Guayaquil, Quito y Loja, están ahora en manos de extremistas. La URG, como por otras partes, sigue dominando las calles. Hace unos días fue atacado por militantes de la URG un grupo de asilados cubanos, varios cientos han llegado para residir en Guayaquil, mientras entregaban sus datos en las oficinas del registro de gobierno. Las operaciones con la Policía Nacional están congeladas. José Vargas no solo fue relevado del mando de la unidad de inteligencia, sino que está, además, detenido junto con otros miembros de la organización secreta. Afortunadamente Luis Sandoval no fue tocado y continuará dentro de la unidad de inteligencia. Lo he estado viendo frecuentemente desde que Vargas fue relevado y mientras no podamos conquistar al nuevo jefe de inteligencia, Mayor Pacífico de los Reyes, Sandoval será el contacto principal. De hecho, él está pagado como agente infiltrado. De los Reyes pasó a la estación con el pretexto de un equipo que nosotros entregamos a Vargas, pero su visita fue obviamente para tomar contacto. Con Holanda alternamos el contacto sin decirle que me reúno regularmente con Sandoval. El coronel Lugo tomó el mando de la zona de Cuenca. Quiere que le guarde su sueldo y los de sus subagentes también, para entregárselos directamente, así es que me imagino vendrá todos los meses. Sigue desarrollándose la formación de la Confederación de Trabajadores Libres. La Organización de Trabajadores Libres dirigida por Crocle, realizó una convención el 16 y 17 de diciembre, para nombrar un comité organizador del Congreso Constituyente de la Confederación Nacional que se llamará Confederación Ecuatoriana de Sindicales Libres, CEOSL. Enrique Amador, agente laboral de la base de Guayaquil, fue presidente de la convención y Adalberto Miranda Girón, agente de la base elegido el año pasado senador del Trabajo de la Costa, fue uno de los oradores principales.
Se están dando algunos problemas serios con respecto a la formación de CEOs. Entre los dirigentes de las distintas organizaciones existe fundamentalmente un problema burocrático y una preocupación por la estabilidad del trabajo. Existe una competencia para obtener los mejores puestos de la CEOSL y esto crea celos y fricciones entre ellos. A comienzos de noviembre vino a Guayaquil el agente laboral más importante de la División 10 del Hemisferio Occidental, Serafino Romualdi, representante de la AFL-CIO, Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales para América Latina, y trató de armonizar los problemas. Acaba de terminar la convención que se realizó gracias a su viaje, pero los distintos dirigentes aún siguen peleándose. Con Velasco derrotado, el Partido Liberal Popular Revolucionario de Gil Saudade decaerá o desaparecerá completamente. Gil va a colocar en la CEOSL lo más rápidamente posible a algunos de sus agentes del partido como Matías Ulloa, Carlos Vallejo y Ricardo Vázquez Díaz. Esto hará que la organización tenga más disciplina y orden porque de otro modo sería siempre débil y nunca llegaría a igualar al APTI. El Frente de Defensa Nacional publicó otro llamado a romper relaciones con Cuba, y en la reciente convención del Partido Conservador se decidió apoyar a Arosemena en términos generales, mientras se sigue insistiendo en el rompimiento con Cuba. Las fotografías publicadas sobre las reuniones de los conservadores son vergonzosas. Mantienen un crucifijo del porte de Cristo prácticamente al frente de la mesa de los oradores, que da la impresión de ser un retiro jesuita. Dávila fue elegido subdirector del partido. Todos los partidos políticos de importancia han realizado una convención y en general todos continúan apoyando a Arosemena. El Departamento de Estado también tiene un plan para Arosemena que tal vez sea el de utilizar la tradición anticomunista de los militares. Se anunció hace pocos días un nuevo préstamo. $8 millones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar el presupuesto con un plazo de 40 años sin interés. Esto lo había negociado en un comienzo Jorge Acosta, cuando era ministro de Finanzas de Velasco. El Congreso cayó en receso hasta agosto del próximo año sin haber hecho prácticamente ninguna legislación durante sus 112 días de sesión que costaron más de 10.000.000.000 de sucres. Es increíble, pero el Congreso no tomó ninguna medida para rechazar el decreto de unificación que agrupó a la oposición en contra de Velasco. También Arosemena y LACTE parece que se olvidaron de este asunto. Quito. Diciembre 23 de 1961. La actividad disminuye en vista de la celebración en fin de año. Hemos aprovechado esta oportunidad para pasarles a nuestros contactos whisky, cigarrillos, pelotas de golf y otros regalos. Noland le presentará al nuevo asistente administrativo, Raymond Ladd, el agente de viajes de Quito y el personal de turismo para que se haga cargo del control de viajes y de la expansión de las operaciones de la estación. El principal nuevo agente de esta operación será Patricio Ponce, viejo Noland y muy conocido como figura en las corridas de toros. Ladd lo colocará en una oficina de cobertura lo antes posible. En enero también le entregará a Ladd la intercepción de las cartas Sextaki. Tuvimos suerte en conseguir a Ladd para el trabajo administrativo, que es generalmente realizado por una mujer, porque él puede manejar algunas operaciones también. Ladd aprendió algunas técnicas de operación en su misión anterior en San José, Costa Rica, y aunque se le negó el entrenamiento de operaciones, por falta de educación formal, Noland quiere utilizarlo en asuntos de poca importancia. Estará bien porque es un campeón de golf, un aficionado al póker y jugador en general. Cuando pienso acerca de la crisis que ha vivido el país durante el año, me doy cuenta que solo hemos tratado de obtener dos objetivos, fracasando en los dos. No conseguimos que se rompiera relaciones diplomáticas con Cuba y no logramos que el gobierno tomara medidas en contra de la creciente fuerza de los comunistas y movimientos similares. Además, no hicimos ningún esfuerzo directamente para derrocar a Velasco. Al financiar la campaña casi religiosa de los conservadores y socialcristianos en contra de Cuba y el comunismo, ayudamos sí a destruir la base de apoyo que tenía Velasco entre los pobres que votaron por él con tantas esperanzas. Cuando Velasco introdujo los nuevos impuestos y la unificación de la tasa de intercambio, la campaña de propaganda conducida por los derechistas y fortalecida con la inflación, había dado una vuelta ya a la opinión popular en contra de él.
En estas condiciones, fue fácil para ACT, URGE, FEUE y otros grupos de extrema izquierda, usurpar la bandera anti-Velasco y utilizar a Arosemena como símbolo antioligárquico y como sucesor legítimo. En los próximos meses la tarea principal será renovar la campaña en contra de Cuba con el Frente de Defensa Nacional junto con otras operaciones. Seguiremos controlando cuidadosamente la penetración de la extrema izquierda dentro del gobierno de Arosemena, preocupándonos también de sus preparativos de acción armada. A pesar de que los dos sucesores de Arosemena están en nuestra planilla de pago, es difícil decir que la situación actual es un mejoramiento del régimen de Velasco. No existe seguridad por las siguientes razones fundamentales. Concentración de la riqueza en manos de unos pocos con marginalización de las masas populares. Dicha injusticia extrema solo puede animar a la gente a recurrir a soluciones extremas. No hay ninguna señal de las reformas que todo el mundo comenta. Pienso acerca de las reformas y sin duda la posición de mis amigos, ya sean conservadores, nuevos ricos liberales o independientes, no son alentadores. Desprecian a los pobres que eligieron a Velasco calificándolos de chusma, y esto demuestra qué distancia existe todavía para recorrer. Mi hijo tiene 10 semanas y ahí comienza a dar señales de personalidad y comprensión. Es cierto que estoy orgulloso. Fue bautizado en la vieja iglesia de Cotocollao hace 3 semanas con un vestido blanco muy bonito que le regalaron las familias de la estación. No sé qué hacer con Janet. Continúa con la incomunicación por falta de intereses comunes. No sabe prácticamente nada de mi trabajo. Como no tiene interés en la política ni en el idioma, pasa jugando bridge con otras mujeres americanas que reclaman sobre cuestiones triviales. Debo ayudarla, pero los problemas que tengo diariamente me impiden hacerlo. La mayor parte del tiempo libre la paso jugando golf. Sé que es injusto, pero me sirve de relajamiento. Quito. Enero 2 de 1962. Regresó al Ecuador el subsecretario de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Olivares. Esta vez viene a conseguir apoyo adelantado para la conferencia de cancilleres de la OEA, programada para finales de este mes en Punta del Este, Uruguay. El gobierno de los Estados Unidos espera obtener en la conferencia alguna acción masiva en contra de Cuba, por lo menos una resolución para que todos los países que aún tienen relaciones con Cuba se muevan a romperlas. Olivares se reunió ayer con Arosemena en un balneario, y Arosemena le reafirmó su política de no intervención hacia Cuba. Hoy dijo que Ecuador se opondrá a cualquier sanción que se tome en contra de Cuba en la conferencia de Punta del Este. Una de las razones por las cuales nosotros tratamos de aislar a Cuba es porque la jefatura cree que los cubanos entrenan a miles de latinoamericanos en la guerra de guerrillas, sabotaje y terrorismo. Todas las estaciones tienen instrucciones de informar acerca de los viajes que se realizan a Cuba. Para ello se investiga también los viajes a Moscú o Praga, que son rutas más largas, utilizadas ampliamente para negar a Cuba. En La Habana hay por lo menos 62 ecuatorianos en este momento, que fueron invitados a la celebración del tercer aniversario de la revolución. Sin duda, algunos de ellos recibirán entrenamiento. En este grupo se encuentra el presidente de la Federación Ecuatoriana Indígena, Miguel Lechón. Quito. Enero 16 de 1962. Nuestra nueva campaña estalló verdaderamente. La convención de URGE debería haber comenzado en Cuenca hace 2 días, pero la noche antes explotaron algunas bombas en las puertas de 2 iglesias de Cuenca. Nuestros militares anticomunistas dirigidos por Carlos Arizaga Vega fueron muy cuidadosos para que no hubiera heridos, pero se realizaron grandes demostraciones espontáneas en contra de los atentados el día que la convención debía comenzar. Las autoridades, en vista de esto, prohibieron que se realizara la convención de URGE para evitar que se derrame sangre. El Partido Conservador dirigido por Dávila le pidió a Arosemena una declaración política definitiva con respecto a Cuba y el comunismo, preludio de una nueva presión conservadora. Arosemena respondió diciendo que los ecuatorianos debían concentrarse en los problemas nacionales que están por encima del problema cubano. Dávila está preparando una manifestación para pasado mañana de solidaridad con Cuenca, en Quito. Ayer, el Movimiento Popular Revolucionario, formado por el PSE, URGE y otras organizaciones de extrema izquierda cuando asumió Arosemena, envió una delegación donde el ministro de Gobierno.
En su vista, le aclararon al ministro que ellos no eran responsables de las bombas lanzadas en Cuenca y que rechazaban el terrorismo como instrumento político. Fue bombardeada la casa de Pedro Saad anoche en Guayaquil, y nuevamente no hubo heridos. En los últimos días, el tema central de nuestra propaganda está dirigido al hecho registrado en La Habana el mes pasado, cuando un grupo de cubanos intentó asilarse en la embajada ecuatoriana, lanzándose en un auto contra la propiedad. Pero las fuerzas de seguridad cubana abrieron fuego para impedirles el asilo y luego varios cuerpos fueron retirados. Gil Saudade continúa trabajando con las organizaciones internacionales. Está afiliado ahora el Ecuador a la Asamblea Mundial de Jóvenes, UAI, llamado Consejo Nacional de Jóvenes, que agrupa estudiantes, trabajadores, organizaciones deportivas, grupos rurales y religiosos, Boy y Girl Scouts y a la Cruz Roja Juvenil. Gil dirige esta operación con Juan Moller, presidente de la Cruz Roja Juvenil, que acaba de colocar a un dirigente de la Cruz Roja Juvenil de secretario general del Congreso Juvenil. La tarea principal es organizar la participación de los ecuatorianos en el Congreso de la UAI fijado para agosto. La jefatura le dará consejos al dirigente ecuatoriano acerca de cuáles asuntos debe o no apoyar. Quito. Enero 19 de 1962. Se lanzó la campaña en Quito con toda su fuerza. La manifestación en contra de Cuba y el comunismo fue enorme, ayer. Después que los organizadores financiados por Ecactor pasaron varios días promoviendo la manifestación, el ministro de Gobierno, conocido como liberal, prohibió ayer en la mañana las demostraciones públicas en todo el país hasta nuevo aviso, incluyendo la organizada para ayer en la tarde. Esta decisión se basa en la última ola de atentados y en la tensión que causa nuestra nueva campaña. Sin embargo, los organizadores en la manifestación dijeron que la reunión se realizaba a pesar de la prohibición como nuestra solidaridad con las manifestaciones últimas de Cuenca y Guayaquil. Los manifestantes se reunieron en un teatro del centro y comenzaron a caminar hacia la Plaza de la Independencia, miles de ellos. La policía trató de parar la marcha con gases lacrimógenos junto con la caballería, pero no pudo controlar el enfrentamiento, aun cuando había 12 personas heridas. También se atacó a una contramanifestación de Urge que desapareció rápidamente. Una vez en la Plaza de la Independencia, la gente gritó sin parar en contra del gobierno de Arosemena. Se atacó al comunismo y a Castro, llamándose a romper relaciones con Cuba, y se pidió que se representara un programa de sanciones para Cuba en la conferencia de Punta del Este. Cuando el ministro de Gobierno anunció ayer la prohibición de las demostraciones, denunció que el plan de lucha derechista se basaba en la definición del gobierno con respecto a Cuba y el comunismo. El ministro pidió que se hiciera una pausa sobre los problemas externos que enfrentan a los ecuatorianos y el cardenal publicó otra carta pastoral anticomunista acusándolos de bombardear las iglesias de Cuenca. La campaña también se realiza en Tulcán. A pesar de la prohibición, ayer se realizó una manifestación anticomunista que también después se enfrentó con una contramanifestación izquierdista. El embajador de Estados Unidos amablemente complementa la campaña. Ayer le entregó a Manuel Naranjo un cheque de $8 millones que corresponde a la segunda parte del préstamo otorgado para apoyar el presupuesto que se anunció después que Arosemena asumiera. Se hizo una publicidad inmensa y las fotografías aparecidas en los diarios de esta mañana con el embajador entregando el cheque, eran sobresalientes. Quito. Enero 21 de 1962. La base financió una demostración ayer en Guayaquil. Después de explotar una bomba en una de las principales iglesias, miles salieron a las calles. Nuevamente, no hubo heridos en el atentado. Los atentados los realizan principalmente una pandilla social cristiana y así se evitan los problemas emocionales que ellos podrían sufrir. Lo más lógico sería que ellos se opusieran, pero Renato Pérez, principal agente social cristiano de Noland, dice que ellos están dispuestos a realizar los atentados por el tiempo que sea necesario. Participaron en la demostración de Guayaquil, el Frente de Defensa, nuestra organización laboral Crole, los liberales, conservadores, socialcristianos y Arne Fascista. Se realizó una demostración anticomunista ayer en Riobamba gracias a los esfuerzos de un nuevo agente de Noland, llamado Dávalos. Noland le está entregando dinero a Renato Pérez y Dávila para que organicen una manifestación en Loja y otras ciudades de provincia.
Mañana comienza la conferencia de Punta del Este y a pesar de toda la tensión ejercida por nosotros a través de la derecha, parece que Ecuador no apoyará el movimiento colectivo en contra de Cuba. Quito. Enero 31 de 1962. Terminó en conferencia de Punta del Este ayer. Fracasaron todos los esfuerzos realizados para obtener sanciones en contra de Cuba, gracias a la oposición de países como el Ecuador. En la resolución para expulsar a Cuba de la OEA solo 14 países votaron a favor y Ecuador estaba entre las abstenciones. El movimiento social cristiano formalmente terminó hoy día su apoyo al gobierno de Arosemena, y el Partido Conservador publicó una declaración en contra de la posición ecuatoriana adoptada en Punta del Este. El ministro de Relaciones Exteriores, conocidos socialcristianos, deberá renunciar o dejar el partido. Se bombardeó la legación checa anoche, y fueron destruidas completamente las ventanas que recién se habían instalado, a raíz del ataque de octubre. Cuando vine al trabajo pasé por la legación y los carpinteros estaban ya colocando los tablones en las ventanas. Los terroristas escaparon en medio de la espesa neblina y seguramente eran de la pandilla social cristiana. Quito. Febrero 28 de 1962. La mayoría de los partidos políticos importantes realizaron convenciones en Temes para preparar las elecciones locales y provinciales fijadas para julio. Les dimos instrucciones a los agentes para que empujaran resoluciones acerca del asunto cubano y el comunismo donde pudieran. En la convención del Partido Socialista, Manuel Naranjo logró tener éxito parcialmente. Su partido decidió unirse nuevamente con los liberales en el frente. La declaración del Partido Socialista llamó a luchar en contra de los movimientos totalitarios que operan ahora en Ecuador, pero también aclaró que el partido creía en la filosofía marxista adaptada a la realidad económica y política del Ecuador. En una declaración de política exterior hace 2 días, después de haber terminado la convención, el partido mantuvo el principio de no intervención en Cuba junto con oponerse a su expulsión de la OEA y del bloque económico. El Partido Conservador publicó otra declaración, insistiendo que Arosemena despida a los comunistas y procomunistas de la administración, alegando que esté en camino un complot comunista de sublevación en todo el país. Los conservadores eligieron de director del partido a Carlos Arizaga Vega, uno de nuestros principales agentes de Cactor en la provincia de Azuay, Cuenca. Araujo, por su parte, está tratando de formar una organización para atraer los votos izquierdistas velasquistas. Se trata del Movimiento de Acción del Pueblo y hoy realizó una asamblea para preparar las elecciones. Nuestra campaña continúa atacando las tendencias comunistas dentro de los puestos de gobierno. Sigue también el debate con respecto a la posición adoptada por Ecuador en las resoluciones de Punta del Este contra Cuba, y Arosemena se encuentra a la defensiva cada vez más. Con la acción política y la propaganda tratamos de hacer lo mismo que se hizo con Velasco. Cortarle apoyo político con las publicaciones anti-Cuba y comunismo para que quede solo con la extrema izquierda. Arosemena, por su parte, insiste frecuentemente en público que los comunistas no tendrán nunca influencia en su gobierno. Hace unas pocas semanas, Argentina rompió relaciones con Cuba en vista de la inmensa presión ejercida por los militares en el presidente Frondizi. Esto generó en Ecuador una nueva ola de rumores acerca de que los militares ecuatorianos harán una presión similar sobre Arosemena. Los rumores son en su mayoría de inspiración derechista, utilizados como propaganda sugestiva a los militares, y quizá tengan efecto porque 3 semanas después del rompimiento, Argentina recibió $150 millones de la Alianza para el Progreso. Ahora, todavía tienen relaciones con Cuba, el Ecuador y 5 países latinoamericanos más. Quito. Marzo 1 de 1962. Los socialcristianos infiltraron una marcha de la FEUE hoy, para gritar insultos en contra de los militares y así crear en ellos un sentimiento contra la izquierda. La marcha se realizó del centro de la Plaza de la Independencia donde habló Arosemena. Los líderes de la marcha le presentaron una petición de mayor apoyo a las universidades, ya que la situación es sin duda grave. Por ejemplo, a los profesores de la Universidad Central no se les paga desde diciembre. El plan social cristiano resultó perfecto. La marcha era encabezada por el presidente de la FEUE, el rector y el vicerrector de la universidad y los ministros de Educación y Gobierno.
Poco antes que comenzaran los discursos en la Plaza de la Independencia, se oyeron claramente gritos de muerte del ejército y más universidades y menos ejército. Con esto los militares recibieron un golpe bastante fuerte y comienzan a correr nuevos tumores acerca de la reacción que puedan tener los militares. Esta vez, los rumores no los levantamos nosotros, precisamente. Quito. Marzo 3 de 1962. La infiltración de los socialcristianos en la Marcha de la Fe cumplió su objetivo en forma bastante satisfactoria. El ministro de Defensa y los jefes de todos los servicios publicaron ayer una declaración, reconociendo que se habían abstenido de hacer comentario por un largo tiempo acerca de las actividades que se desarrollan para sembrar el caos en las Fuerzas Armadas con miras a separarlas del pueblo ecuatoriano y el gobierno. De acuerdo a la declaración, estas actividades las dirige el comunismo internacional a través de los periódicos, revistas, radios, rumores, huelgas, paros, levantamientos campesinos, entrenamiento de milicias tras demostraciones como la que acaba de realizar la TEUL el 1 de marzo. Esta demostración, dice la declaración, no estaba destinada a obtener mayores recursos económicos, sino a hacer propaganda en contra de las Fuerzas Armadas. Por último, la declaración expresa la determinación del ministro y los jefes de servicios, de tomar cualquier medida que sea necesaria para defender a las instituciones militares. Esta declaración coincidió ayer con una reunión que se financió con Aurelio Dávila, en donde participaron los conservadores y organizaciones de mujeres. El propósito de la reunión era exigir el rompimiento de relaciones con Cuba y Dávila fue el principal orador. Culpó a los comunistas de los insultos antimilitares lanzados el 1 de marzo, diciendo que los izquierdistas pro Castro tratan de formar sus propias milicias. Además, acusó a Arosemena de amparar esta amenaza comunista diciendo que, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados, le había enviado al ministro de Defensa y a los jefes de servicio un mensaje de apoyo. Quito. Marzo 16 de 1962. Cayó en desgracia nuestro vicepresidente, Reinaldo Vera. El gobierno anunció ayer que una compra de equipo militar por un valor de $1 millón, realizada por una misión secreta envió Velasco a los Estados Unidos el año pasado, resultó ser una estafa. Esto se publicó justo pocos días después que los exministros de Velasco sacaron una declaración pública llamando a los velasquistas a que se organizaran para las elecciones de junio, y sin duda se hizo para desacreditar a los velasquistas antes de las elecciones. Varea está implicado porque como vicepresidente del senador era jefe de la comisión que hizo la compra. No existe acusación con respecto a robo de dinero, pero, como fueron estafados en $1 millón por una compañía de desechos de los Estados Unidos, esto significa que existe una clara incompetencia de alguna de las partes. En las fotografías publicadas del material comprado, aparecen tanques y carros blindados sin motor, sin ruedas y algunos simplemente oxidados y prácticamente a punto de caerse a pedazos. Varea le contó a Noland que era probable que esto se supiera, pero tenía la esperanza de mantenerlo oculto. No se sabe cuánto le afectará a Varea este hecho en su calidad de sucesor de Arosemena y Noland realmente está de mal humor. El PSE acaba de realizar un Congreso Nacional fuera de lo común. Asistieron Basantes y Cárdenas como miembros de la delegación de Pichincha. Continúa la polémica dentro del partido acerca de la pronta acción armada o del trabajo de masas indefinidamente. Rafael Echeverría, líder del PSE de Quito, surgió como el líder más importante de aquellos que favorecen la rápida acción armada, pero Pedro Saad fue reelegido secretario general y mantiene un firme control. Desgraciadamente, ninguno de nuestros agentes fue elegido al nuevo comité central, el cual incluye al líder indígena Miguel Lechón. Quito. Marzo 25 de 1962. La Fuerza Anticomunista de Cuenca, socialcristianos y conservadores, preparó en los últimos días una demostración masiva en contra de las relaciones con Cuba y la penetración comunista del gobierno. Noland la financió a través de Carlos Arizaga, el que aprovechó esta ayuda para solidarizar con el comando militar de la zona, que es bastante importante. Este asunto tuvo bastante éxito. A pesar de que se les negó el permiso, miles salieron a la calle con los afiches y banderas, llevando las consignas apropiadas anticomunistas, anti-Castro y anti-Urge.
Se exigió también que Arosemena hiciera renunciar a los izquierdistas del gobierno y se expresó la solidaridad con los servicios militares, denunciando el ataque hecho por los izquierdistas. Se presentó al gobernador una petición con 2.000 firmas de todos estos asuntos. El coronel Lugo, al mando de la Policía Nacional de Cuenca, comunicó que, aunque él no pudo autorizar el permiso para la marcha callejera por órdenes de Quito, él pudo evitar que se tornaran medidas represivas. La marcha de hecho no tuvo control policial y no hubo ningún desorden. Quito. Marzo 28 de 1962. La guarnición militar de Cuenca comandada por el coronel Aurelio Naranjo envió de pronto un mensaje a Arosemena dándole 72 horas para que rompa relaciones con Cuba y despida al ministro izquierdista del Trabajo. El país está conmovido con la sublevación, aunque no se sabe todavía el resultado de esta maniobra ya que ninguna otra unidad militar se ha plegado. Arosemena conversó con el vicepresidente, Barea y con la prensa. Dijo que tomará una línea dura y prometió castigar severamente a aquellos responsables de la rebelión. Los partidos tradicionales apoyan a Arosemena y la Constitución, pero los conservadores publicaron una declaración insistiendo en que se rompa relaciones con Cuba y Checoslovaquia. Además, plantearon que se hiciera una purga con respecto a los comunistas que integran el gobierno. La FEUE, CTE, URGE y otros izquierdistas de extrema que por supuesto respaldan a Arosemena. Los que saben bien el alcance de esta rebelión son el ministro de Defensa y los comandantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, y nosotros estamos chequeando a varios agentes que tienen acceso, aunque no han podido obtener todavía una respuesta clara. Aparentemente, los militares tienen una posición ambigua. La rebelión de Cuenca es sin duda resultado de la agitación que hemos promovido desde enero con los conservadores y socialcristianos. No se sabía cuándo ocurriría exactamente una medida de este tipo, pero no cabe duda que los acontecimientos de los últimos días tuvieron influencia. Ayer se supo en Quito de un levantamiento ocurrido en la inmensa hacienda Tenguel de la Costa cuyo dueño es una subsidiaria de la United Fruit. En esta hacienda trabajan hace tiempo los comunistas. Están en huelga 800 trabajadores alegando por el tipo de contratación que tienen sus tierras con la compañía. Esta huelga ha creado rumores de otros levantamientos en distintas zonas rurales. Los socialcristianos acusaron a los comunistas de este levantamiento en una reunión ayer, y Renato Pérez fue uno de los oradores. El Comité Provincial del Partido Conservador en Cuenca hizo un llamado al Comité Nacional para que declarara su oposición formal al régimen de Arosemena. Esta movida es de Carlos Arizaga Vega, de Cuenca, y de Aurelio Dávila Cajas, del Comité Nacional. Otro acontecimiento es el derrocamiento del presidente Frondizi por los militares argentinos. La victoria peronista de las elecciones de este mes es la razón inmediata de la movida militar, pero nosotros interpretamos al golpe en la campaña de propaganda como producto de la renuncia de Frondizi de romper relaciones con Cuba, además de criticar su política de acomodamiento con la extrema izquierda.